Muy buenas tardes. Sea muy bienvenido, señor presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Felipe Calderón Hinojosa. Su presencia en nuestro estado, en Zacatecas, en su estado, nos motiva, nos fortalece en una coyuntura especialmente complicada en la entidad por motivo de esta sequía, ya no solamente típica, sino una sequía recurrente, compleja, y le valoramos enormemente que esté en Zacatecas, que además lo acompañe su señora esposa, la licenciada Margarita Zavala, los señores funcionarios federales del Gabinete del Gobierno Federal que amablemente nos acompañan, así como el señor presidente municipal de Calera, anfitrión de este municipio, presidentes municipales de varios municipios de la entidad, así como funcionarios públicos del Estado. Zacatecas, compuesto por sociedad y gobierno, estamos comprometidos con el desarrollo nacional y decididos a sumarnos al trabajo por un mejor país. Como usted lo sabe, el estado de Zacatecas vive la peor sequía de los últimos 70 años, lo que en la agricultura se traduce en casi 200,000 hectáreas sin sembrar, hecho que afecta drásticamente alrededor de 20,000 familias que siembran para su autoconsumo. Aunado a esto, prácticamente 1 millón de hectáreas en el estado de Zacatecas tuvieron pérdida total o daño parcial en su cosecha. Estas afectaciones han impactado drásticamente a la economía del sector agrícola y del estado en un monto aproximado hasta la fecha de 3,100 millones de pesos, lo que se añade a la pérdida de 550 millones también por heladas. En el sector ganadero se han perdido más de 75,000 cabezas de ganado, siendo incalculable los daños por pérdida de peso, disminución de la tasa de preñez y aumento en la mortalidad, impactando en la disminución del valor de la producción pecuaria en cerca de 1,800 millones de pesos. En total, las pérdidas del sector agropecuario ascienden a más de 5,000 millones de pesos, cifra que representa una disminución superior al 38% del Producto Interno Bruto agropecuario y el 4% del estatal. Los efectos de la sequía, señor presidente, desbordan ampliamente la capacidad financiera del Estado e impactan drásticamente la economía familiar zacatecana. 75% de nuestros productores trabajan para el autoconsumo, esto es, para la autoalimentación, porcentaje que habla por sí solo de la gravedad del tema. Esta es una situación que ha llevado al Estado a crear conjuntamente un programa de atención integral a la sequía recurrente en la entidad, donde hemos trabajado cercanamente con el Gobierno de la República para conjuntar esfuerzos y poder construir un solo equipo y una sola marcha que precisamente pueda dar respuesta y dar soluciones a las familias del sector rural. En este programa estamos implementando acciones como la regresión de predios agrícolas a ganaderos o forestales, el establecimiento de cortinas rompevientos a base de nopal, la ampliación de la infraestructura para la cosecha de agua, el ajuste de la carga animal en los agostaderos, la producción de forraje y muchas otras acciones de conservación de suelo y de agua, mediante el empleo de la mano de obra de los propios beneficiarios para que tengan un ingreso emergente ante esta grave situación. Urge crear nuevos programas y mecanismos de coordinación para generar ingresos a este sector que ayuden a paliar la dramática baja de la producción agropecuaria. Es inaplazable el apoyo de la Federación para la implementación del programa emergente de empleo temporal, para que por lo menos generemos 5.6 millones de jornales en apoyo directo a poco más de 70,000 productores durante los próximos 4 meses. Hay un efecto más de la sequía y de las heladas que igualmente demanda atención prioritaria. Estos fenómenos climatológicos han colocado a miles de productores en cartera vencida, de la que no pueden salir por la pérdida de sus cosechas. Ni a los bancos ni a la Comisión Federal de Electricidad pueden liquidar sus adeudos, por lo que en el próximo ciclo agrícola de riego 2012 difícilmente podrán producir, prolongando así un círculo vicioso que los mantendrá improductivos y sin ser sujetos de crédito. Por ese motivo, apelo una vez más a la sensibilidad del Ejecutivo Federal para, coordinadamente con el Gobierno del Estado, poner en funcionamiento un programa de financiamiento y reestructuración de adeudos de al menos 600 millones de pesos que permita a agricultores y ganaderos adquirir los insumos necesarios para la puesta en marcha del ciclo productivo. Como resulta evidente, el uso eficiente del agua y la reducción de los costos de operación son imperativos para la viabilidad de los programas y la producción agropecuaria.
Esa obsolescencia provoca grandes adeudos con la Comisión Federal de Electricidad que han ocasionado el corte del servicio en muchos casos, impactando en el indispensable nivel de producción de alimentos para Zacatecas y para el resto del país. Por tal motivo, señor presidente, respetuosamente solicitamos el apoyo solidario de su gobierno para que se oriente también hacia Zacatecas el programa de eficiencia energética en el sector agroalimentario, apoyando este año los primeros 1,000 pozos con la renovación de equipos de bombeo. A la sequía recurrente se agregan las afectaciones de la sequía hidrológica, el abatimiento de la mayor parte de los mantos acuíferos y el almacenamiento de nuestras presas, que en promedio es del 23% en este momento, hacen también urgente la necesidad de redoblar esfuerzos en la estrategia de captación de agua para el consumo humano. Respetuosamente solicito al Gobierno federal sumarse a esta importante estrategia con 100 millones de pesos que se traducirán en el sustento de familias de esta y desde luego de futuras generaciones. Para reforzar esta estrategia, los zacatecanos esperamos, como se hizo en el 2011, que a través del componente de reconversión productiva podamos caminar y se nos pueda respaldar nuevamente con el suministro de semilla forrajera, que por la complejidad de la situación de este año le requerimos para sembrar 300,000 hectáreas, acción necesaria que es de importante impacto para que de esta manera podamos impulsar la cobertura vegetal y con ello mejorar la infiltración de líquido vital. Estoy seguro que los gobiernos federal y estatal y desde luego los municipales coinciden que la cosecha de agua es generar esperanza de vida y desarrollo para esta y el resto de las regiones del país. En el estado de Zacatecas deseamos mantener un liderazgo en la producción de frijol, contribuyendo así a la soberanía alimentaria de México. El pasado diciembre iniciamos el programa de acopio de frijol, cuyo objetivo es habilitar con semilla 1,250 toneladas de esta leguminosa, destinando para ello 25 millones de pesos. En esta visión de sensibilidad del Gobierno federal, solicitamos que se pueda incrementar ese acopio a 5,000 toneladas mediante la inversión de 75 millones de pesos. Estoy seguro que con el apoyo del Gobierno de todos los mexicanos, Zacatecas mantendrá su liderazgo como productor de frijol y continuará apoyando el logro de la autosuficiencia alimentaria nacional. También para el apoyo de la ganadería en el Estado sabemos que no estamos solos. Los zacatecanos nos sumamos a la solicitud del adelanto del pago de Procampo y Progan para los estados afectados por las contingencias climatológicas. Disponer de estos recursos antes del inicio del temporal dará certidumbre y tranquilidad a los agricultores y ganaderos. Estamos seguros que usted, señor presidente, hará todo lo posible para lograrlo, esfuerzo que de antemano le reconocemos. Zacatecas vive una situación de extraordinario apremio. Nuestros campesinos y ganaderos ven hoy severamente comprometida su subsistencia y la de sus familias, al mismo tiempo que la oferta nacional de alimentos básicos, a la que importantemente contribuye la entidad zacatecana, registra una muy significativa reducción, haciendo presente la amenaza de la carestía en todo el país. La naturaleza ha puesto una severa prueba al carácter de los zacatecanos y de muchos otros mexicanos en el país. Más aún, esa prueba la ha extendido a las instituciones nacionales y a los gobiernos locales, que hoy más que nunca requerimos trabajar en equipo, con suma eficiencia y alta sensibilidad. Tenga plena seguridad que los zacatecanos estamos haciendo la parte que nos corresponde para superar esta situación con responsabilidad, realizando acciones no solo de corto plazo, como distribuir despensas o apoyos que desde luego son importantes, sino que podamos emprender juntos tareas estructurales como los referentes a la cosecha de agua y acciones que también son de una dimensión superior. Empero, como ya lo mencioné, la profundidad del problema rebasa ampliamente la capacidad financiera del Estado. Necesitamos urgentemente que podamos avanzar juntos, pues hoy el 75% de los productores del campo zacatecano ven amenazada su subsistencia. Solo trabajando juntos, agricultores, ganaderos, organizaciones, los tres niveles de gobierno, podremos salir avante de esta catástrofe climatológica. Estoy seguro que en Zacatecas, señor presidente, y la nación entera estamos juntos compartiendo la visión que nos hace observar que el trabajo todo lo vence y que la solidaridad con los hermanos en desgracia
nos hará todavía más humanos. Sobre deficiencias ideológicas o de partido o identidades de otra naturaleza, más allá de cualquier tinte, lo más importante es que los mexicanos requerimos estar unidos y mantener una visión común de progreso, donde trabajar a favor del desarrollo humano a todos nos vincule. Señor presidente, siéntase siempre como en casa en Zacatecas, sienta siempre usted, su esposa, su equipo, que Zacatecas está sumado al esfuerzo nacional. Muchas gracias, bienvenido, gracias por su apoyo. Toma la palabra el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Señor licenciado Miguel Alonso Reyes, gobernador del Estado de Zacatecas, muchas gracias por su hospitalidad. Magistrada Leonor Varela, presidenta del Tribunal Superior, diputado Ángel Gerardo Hernández, presidente de la Comisión Permanente, muy estimados presidentes municipales de Zacatecas, aquí presentes, el licenciado Rodrigo Saucedo, alcalde de Calera, gracias por su hospitalidad. General Alejandro Saavedra Hernández, por favor transmítale a todo el personal a su mando en esta 11ª zona militar, generales, jefes, oficiales, tropa, el agradecimiento y la gratitud del pueblo de México y estoy seguro del zacatecano por la acción decidida del ejército mexicano en contra de la delincuencia que asola algunas partes de este estado. Muy estimados secretarios estatales, federales, colaboradores del gobierno federal, amigas y amigos. Bueno, primero quiero manifestar que he querido estar aquí en Zacatecas esta tarde para conocer directamente de voz de los ciudadanos la problemática que viven las familias campesinas, las comunidades rurales, los productores afectados por la sequía, evaluar, y es lo que estamos haciendo ahora, ese es el propósito de esta reunión, las acciones que debemos de emprender, las que ya hemos emprendido tanto en el gobierno federal como en el estatal, y desde luego asumir nuevos compromisos a fin de atender la emergencia con mayor eficacia y con mayor oportunidad. Como ustedes saben, el mundo está viviendo una transformación muy dramática, muy peligrosa, que ha generado lo que se conoce ya como el cambio climático. Es un tema en el que yo he sido insistente en la importancia de tomar medidas no solo para enfrentar y adaptarse al cambio climático, sino para evitar que éste se siga generando con consecuencias que serán letales para la humanidad y que ya están siendo graves, como es el caso de esta sequía. Pero el punto es que México, en este caso, es uno de los países que está siendo afectado excepcionalmente por este clima adverso. En el año pasado, 2011, se presentó e inició lo que se considera la peor sequía para algunos estados del norte y del centro de la República. Es el caso precisamente del estado de Zacatecas. Los estados más afectados, según lo hemos podido determinar, son el estado de Chihuahua, el estado de Coahuila, el estado de Durango, el estado de San Luis Potosí y el estado de Zacatecas. Según los registros que tiene la Comisión Nacional del Agua, 2011 es el segundo año más seco para el estado de Zacatecas desde 1941 y eso evidentemente se refleja en condiciones muy adversas para el campo, pero particularmente el motivo de mayor preocupación nuestra es el consumo y la calidad de vida de los zacatecanos. Sabemos que la sequía persiste ahora, en este mes de enero, y probablemente se prolongue en los próximos meses, y desde luego eso nos obliga a todos a tomar una serie de medidas, muchas de las cuales las hemos tomado ya y otras que me permitiré compartirlas con ustedes en esta reunión de trabajo. En particular, amigas y amigos, desde el mes de mayo del año pasado, en que advertimos esta problemática, el pronóstico finalmente se convalidó, desgraciadamente, advertimos la severidad del problema y tomamos una serie de acciones para su atención. Concretamente, en ese mes creamos en el Gobierno Federal la Comisión Intersecretarial, un grupo de trabajo, sobre sequía,
en el marco de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable. Y ese grupo, desde el mes de julio de 2011, estableció lo que formalmente se conoce como la Estrategia para la Atención de los Estados Afectados por la Sequía. En esa estrategia se establecieron básicamente dos líneas de atención, uno lo que serían las acciones inmediatas y otro que es la implementación de la estrategia de mediano plazo. En las acciones inmediatas, para atender a la población afectada, pues se reorientaron recursos del gobierno federal, se dispuso ya de cerca de 5,000 millones de pesos el año pasado para ayuda inmediata de las comunidades, sobre los cuales tanto los secretarios federales como los directores de organismos federales darán cuenta, y les he instruido a que rindan cuenta de lo que se ha realizado precisamente en este programa de atención integral. Y en la otra acción, la implementación de la estrategia, básicamente se establecieron 5 ejes de atención. Uno es mantener las capacidades productivas, de eso seguramente abundará el secretario de Agricultura. Otro es el manejo adecuado del agua y el uso sustentable de los recursos naturales, de ello hablará el director de la Comisión Nacional del Agua. Aquí va complementado con un programa importante de empleo temporal al que ha hecho referencia el gobernador, que ya se viene implementando desde el año pasado. Tercero es la activación de esquemas de aseguramiento, que también desde luego lo comentará seguramente tanto el secretario de Agricultura como probablemente el secretario de Hacienda, básicamente para evitar lo que señalaba el gobernador, que es que el campesino pierda su cosecha y lo que invierte en ella a causa de un mal temporal. Sin embargo, hemos avanzado mucho en esquemas de financiamiento, en esquemas de aseguramiento, se ha asegurado una gran cantidad de parcelas y unidades productivas y de hecho eso permite la cobertura. Aquí lo que falta es que lo que ya se ha pagado desde el gobierno federal de seguros, de afectaciones y siniestros, se haga llegar hasta el último, o hasta, más bien hasta el verdadero beneficiario, que debe ser el productor. Esquemas de financiamiento es el punto 4 y apoyo al empleo en las zonas más afectadas. Sabemos pues, amigos, que la situación ha sido apremiante y mi presencia hoy aquí, no solo en esta zona metropolitana de Zacatecas, en la capital, sino también en una comunidad significativa precisamente porque vive esta problemática. Estuvimos en la comunidad de Corrales, en un municipio al norte del estado de Zacatecas, un municipio pobre, una comunidad muy pobre con problemas de sequía. Obedece precisamente al compromiso inquebrantable del gobierno federal por trabajar codo a codo con el gobierno del estado, con todos los gobiernos estatales de los estados afectados por esta problemática y responder a las preocupaciones y a los requerimientos de los ciudadanos. Ahora, más allá de las acciones puntuales que se han venido ya realizando y que, insisto, se dará cuenta el día de hoy de ellas, me gustaría comentar con ustedes que hemos preparado ya, y hoy presentaré ante ustedes, presentaremos el programa integral para la atención de la sequía, el programa integral para la atención de la sequía 2012, que cuenta con varios aspectos. Pero antes de abordarlo, me gustaría ser enfático en 3 puntos fundamentales. Primero, que una de las acciones que tomamos en cuenta para enfrentar este problema desde el año pasado fue asignar las correspondientes partidas presupuestales para hacer frente a este problema. Es decir, contamos con recursos presupuestales para hacer frente a la emergencia a pesar de su gravedad. Y contamos con ellos porque preveímos esta sequía y aplicamos con los diputados del Congreso de la Unión las medidas correspondientes en la aprobación del presupuesto que ahora nos permitirán poner en marcha este programa integral para la atención de la sequía. Desde julio que creamos la estrategia para la atención de los estados afectados y como ya dije, entre agosto y diciembre se canalizaron recursos por más de 5,000 millones de pesos ya del presupuesto de 2011. Y específicamente para hacer frente a esta contingencia en 2012 con el apoyo del Congreso y de la Banca de Desarrollo, hemos presupuestado un monto histórico
de diversas dependencias que asciende a casi 34,000 millones de pesos, sin contar además al que se le podrán sumar además diversos apoyos previstos en el Fondo Nacional de Desastres. Estas partidas que están previstas en el presupuesto de egresos, que provienen de varias dependencias y que pueden y vamos a aplicar precisamente, entre otras cosas, para abordar el tema de sequía y para hacerle frente, son el abasto de agua a la población, fundamentalmente abasto de agua para consumo humano, con partidas de más de 2.150 millones de pesos. Segundo, para programas de protección social y preservación de oportunidades, entre otras, el abasto alimentario a la población y sus primeras necesidades, 785 millones. Programas de protección del ingreso familiar, particularmente de familias afectadas por la sequía, 725 millones. Programas de apoyo al empleo en las zonas afectadas, fundamentalmente programas de empleo temporal, 750 millones. Programas para mantener las capacidades productivas, particularmente programas de apoyo al campo, programas de apoyo a los productores, más de 14,000 millones de pesos en diversos programas ya en curso a cargo de la Zagarpa. Programas para el manejo adecuado del agua y el uso sustentable de recursos naturales, sobre los cuales abundaremos, entre otros, la reactivación de pozos, su modernización, la modernización de canales de riego para evitar la evaporación o la filtración de agua y otros recursos por 4,000 millones de pesos. Programas de activación de esquemas de aseguramiento, esto es muy importante porque necesitamos asegurar, no solo pagar a los campesinos asegurados y siniestrados del año pasado, que la Federación ya ha puesto en las tesorerías de los estados esos recursos y solo falta pagarlos al beneficiario, sino asegurar nuevos superficie para los programas, sobre todo primavera-verano de este año 2012, son esquemas por 2,800 millones de pesos y finalmente esquemas de financiamiento a los que también hizo alusión el gobernador, programas por 8,400 millones de pesos. En total, el plan de acción, el programa integral para hacer frente a la sequía, cuenta con partidas presupuestales por 33,827 millones de pesos que están previstas en el presupuesto y que por supuesto vamos a aplicar para beneficio de los estados, para beneficio de las comunidades que están más afectadas por esta sequía. Un monto verdaderamente histórico e insisto, se le podrán sumar recursos por parte del Fondo Nacional de Desastres. Hoy podemos afirmar, pues, que dado que hemos estado atentos a esta problemática de sequía con oportunidad, ya que presupuestamos adecuadamente los recursos en forma responsable y en forma anticipada, hemos podido contar ahora con estos recursos. Y creo que lo que se requiere es fortalecer la coordinación entre las autoridades federales y estatales para poder agilizar la entrega de los apoyos a las familias campesinas y los productores afectados. En otras palabras, el gobierno federal no solo no ha cancelado un solo centavo de apoyo al campo y a las familias de sequía, sino que ha previsto y tiene asegurada una cantidad verdaderamente histórica y sin precedentes para apoyar precisamente al campo y a las comunidades que están más afectadas por la sequía, en Chihuahua, en Zacatecas, en Durango, en San Luis Potosí, en Coahuila y en otros 14 estados que no tienen la sequía extrema de estos que acabo de mencionar, pero que también necesitan nuestra ayuda. A lo que nos hemos opuesto, por razones legales y constitucionales, es asignar partidas que no tienen sustento ni legal ni financiero y que están fuera de lo que hemos acordado en el presupuesto con los diputados de todos los partidos políticos. Segundo, estamos tomando sobre todo medidas de política social porque nos interesa primordialmente la gente. Nos interesa y vamos a apoyar al campo, sí, pero nos interesa primordialmente el bienestar de las familias y las comunidades. Por eso tomamos medidas de política social, económica y fiscal para garantizar el abasto de alimentos en todo el país. Para nosotros la seguridad alimentaria es un tema prioritario y por eso no solo estamos actuando con determinación para potenciar las capacidades productivas del sector rural, sino sobre todo para definir cupos de importación que se requieran para asegurar la disponibilidad de granos básicos en todo el territorio nacional, en particular de frijol y de maíz blanco para consumo humano. Estamos muy atentos a la evolución de la cadena de producción maíz-tortilla
y hemos intensificado e intensificaremos más dos programas fundamentales. El programa de Mi Tortilla, que permite abaratar los costos de distribución en las tortillerías como puntos de venta final, y el programa Promasa, que está orientado a reducir los costos a los nixtamaleros y a los distribuidores de maíz a granel ya más cerca de los puntos de venta. La tortilla es un alimento fundamental, su consumo es esencial y por eso estamos dando un seguimiento muy especial a todo el proceso de producción y comercialización y estamos asegurando totalmente el abasto de maíz a México para este año 2012, no solo apoyando a los productores, como lo hicimos el año pasado con la helada que hubo en Sinaloa, que nos permitió recuperar la gran mayoría de la capacidad productiva en ese mismo ciclo otoño-invierno, sino también permitiendo y propiciando la importación y la formación de reservas de maíz, las que se requieran precisamente para garantizar el abasto de las familias de este insumo básico. Tercero, considero muy importante que todos los actores políticos cerremos filas para atender los justos reclamos de los afectados. Creo que este es un asunto que nos convoca y nos compromete a todos, al gobierno federal, a los gobiernos locales, a los gobiernos municipales, a todos los poderes públicos también y desde luego a la ciudadanía. Creo que frente a una emergencia no hay margen ni para el protagonismo, ni para la manipulación política, ni para el oportunismo político, aunque sea año de elecciones. Esta es una tarea que no admite regateos ni indecisiones. Esta es una causa que no tiene color partidista, de ideología o de coyuntura. Por parte del Gobierno federal, tengan la certeza de que seguiremos trabajando con un alto sentido de urgencia y de responsabilidad para responder a estas justas demandas de familias campesinas y de productores afectados. Por ello, pues, el Gobierno ha puesto en marcha este programa y hoy anuncio y comparto en detalle los puntos que lo integran de este programa integral para enfrentar la sequía en este año 2012. Se trata de un plan que contempla una serie de elementos muy importantes que a continuación detallo. Primero vamos a seguir apoyando a toda la gente que está sufriendo falta de agua en particular y primero que nada para el consumo humano. Por eso la Secretaría de Desarrollo Social y la CONAGUA acelerarán la entrega emergente de agua a través de carros tanque y cisternas a las comunidades que así lo requieran. Incluso aquí en Zacatecas, aunque no fue primordialmente para consumo humano, pero ya con Zagarpa y en conjunto con el Gobierno del Estado, se ha procedido a adquirir pipas y carros tanque para satisfacer necesidades de agua en distintas comunidades y seguiremos apoyando ya con una gran cantidad de carros tanque. Comentaba el secretario de Desarrollo Social que si alineáramos los carros tanque que se han llevado, ¿no? Los carros tanque de agua que ya se han llevado a las comunidades en los últimos meses del año pasado, harían una fila más o menos de Zacatecas hasta Guadalajara. Y para lo que en este programa está contemplado de llevar agua a las comunidades a través de carros tanque, de pipas compradas o rentadas, haríamos una fila desde Mérida hasta Tijuana. Segundo, ahí en este primer punto de apoyo a la gente que está sufriendo falta de agua, la Secretaría de Salud habrá de reforzar el monitoreo y la vigilancia de riesgos y enfermedades asociadas a las sequías. CONAGUA, por otra parte, ha intensificado las acciones que venimos realizando y tiene una instrucción presidencial para mejorar el manejo de cuencas y los acuíferos con el propósito de disponer de una mayor cantidad de agua para las personas. Aparte, CONAGUA habrá de hacer dos cosas muy importantes en este primer capítulo de apoyo a las comunidades que necesitan agua. Algo muy importante, le he dado instrucciones para poner en marcha un programa de rehabilitación y construcción de pozos de agua para uso doméstico y para fortalecer la supervisión y las actividades de inspección para clausurar obras o pozos que se hayan construido al margen precisamente de este objetivo prioritario de consumo humano. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo realmente una autorización extraordinaria para que CONAGUA no solo autorice, sino que impulse la perforación de pozos en todas las comunidades que necesiten agua, aunque se trate de zonas que tienen sobreexplotación en el acuífero, porque se trata de un problema emergente precisamente para esta temporada de sequía. Y que CONAGUA se dedique a rehabilitar todos los pozos que requieran ser rehabilitados
para poderle surtir de agua a las comunidades. Aquí también quiero decirles que la Secretaría de Agricultura y particularmente la Comisión Nacional de Zonas Áridas, nos comentaban en el municipio de Aldama, donde fuimos, que es la primera vez que llega CONAZA ahí, habrán de agilizar los recursos destinados a crear pequeña infraestructura para captación y almacenamiento de agua, a fin de que los beneficiarios cuenten con obras terminadas para aprovechar las lluvias del presente año. Es decir, es una medida también previsora. Cualquiera que sea el flujo pluvial para este año 2012, necesitamos captar toda el agua posible que ruede de colinas, de arroyos, etcétera, para precisamente tomar medidas preventivas fundamentales en esta pequeña obra de infraestructura hidráulica. Entonces, lo primero es garantizaremos el agua para la gente y nuestro objetivo primordial con la estrategia integral para hacer frente a la sequía es que ninguna familia zacatecana, ninguna familia mexicana padezca por carestía o falta de agua para consumo humano. Segundo, para proteger el empleo y el ingreso de miles de mexicanos, vamos a reforzar todos los apoyos del gobierno federal a los sectores productivos. La Secretaría de Economía va a incrementar los apoyos a los molineros de masa y de nixtamal, el llamado Promasa, va a ampliar los cupos de importaciones donde se requiera para garantizar el abasto de este alimento en las zonas más afectadas por la sequía, y vamos a poner todos los recursos a nuestro alcance para garantizar el abasto de alimentos. Insisto, ninguna familia va a padecer la falta de agua o la falta de alimentos. Eso lo puedo asegurar y en eso vamos a estar empeñados el gobierno federal y estoy seguro los gobiernos estatales y municipales. También Economía va a redoblar esfuerzos para atender a las micro y pequeñas empresas, a los productores y a los establecimientos en zonas afectadas. Los secretarios de Agricultura y de Hacienda tienen la instrucción de promover con cada uno de los gobiernos estatales, con las organizaciones de productores y con el sector financiero, las coberturas de aseguramientos catastróficos que vamos a impulsar y apoyar decididamente desde el gobierno federal en este 2012. En otras palabras, el gobierno federal va a a anticipar los pagos de las coberturas catastróficas ya realizadas, pero con la petición respetuosa, pero muy decidida, para que los gobiernos estatales y sus tesorerías no retengan esos pagos, sino que los entreguen de inmediato a los agricultores y ganaderos que hayan resultado afectados y cubiertos por estos seguros, y a la vez vamos a asegurar desde ahora la mayor cantidad de hectáreas posibles y la mayor cantidad de cabezas de ganado posibles para este 2012 para cubrirnos de una afectación en caso de que se prolongue la sequía. Quiero decirle también a los productores de Zacatecas y de México que he instruido al director de Agroacemex para que las evaluaciones de daños y el pago de indemnizaciones se realicen de manera expedita y se realicen de manera justa para que puedan regresar los productores cuanto antes al trabajo del campo, y vamos a redoblar esfuerzos, como he dicho, para incrementar la cobertura de los seguros agrícolas. Por su parte, la Banca de Desarrollo, fundamentalmente financiera rural y otras, seguirá apoyando a los estados afectados por sequía bajo condiciones preferenciales y de forma expedita a mantener la liquidez y reactivar la economía de los productores afectados, en particular para siembra de maíz, para siembra de frijol y para siembra de otros productos básicos. Financiera Rural tiene un programa de condiciones crediticias excepcionales con tasas de interés verdaderamente reducidas. Entonces, ese es el segundo. Primer punto es garantizar el consumo de agua y alimentos. El segundo es el apoyo al sector productivo. Aquí agregaría algo que yo mencionaba hace rato aquí en Zacatecas, en Aldama. Vamos a entregar y a finiquitar totalmente este mismo mes todos los adeudos que se tengan de Procampo. Vamos a anticipar el pago también de Procampo y de Progan para que los agricultores y ganaderos puedan hacer frente a estas condiciones. Tercer punto, vamos a agilizar todo el flujo de recursos y obras del gobierno federal para atender esta situación de emergencia. He instruido al secretario de Hacienda para que resuelva cuanto antes las autorizaciones presupuestarias de los programas y los proyectos para la atención de la sequía, y para que estos se registren sin evaluaciones de costo y beneficio, tal como contempla la ley en estos casos de emergencia. Es decir, el proceso en la Secretaría de Hacienda tiene que agilizarse, y para la autorización de programas y proyectos específicos para la atención de sequía, yo le he dicho
al secretario de Hacienda aquí presente que en un plazo máximo de 24 horas puedan verdaderamente resolver estos procesos y liberar estas autorizaciones para que el presupuesto se ejerza con toda prontitud, sobre todo tratándose de casos de emergencia. La Secretaría de Gobernación, por otra parte, también tiene instrucciones, y así lo ha venido haciendo, de emitir las declaraciones de desastre natural en los municipios más afectados por la sequía. Aquí quiero reiterar una medida que hemos tomado. Hasta el año pasado, el Fonden solo se ocupaba de zonas donde hubiera inundación, terremoto, huracán, prácticamente. Lo hemos extendido ahora a todas las regiones que tienen sequía, pero para que puedan aplicarse recursos del Fonden a los municipios con sequía, se requiere hacer la declaratoria de desastre natural ante precisamente Protección Civil de Gobernación, y para ello la instrucción es que lo hagan de la manera expedita posible, y aquí aprovecho para decirle a los alcaldes presentes que quien no lo haya hecho y tenga una afectación por la sequía, inicie de inmediato ese trámite para poder hacer la declaratoria correspondiente y que tengan acceso a los fondos respectivos. También he instruido en este plan de respuesta, y forma parte integrante del mismo, a que Gobernación y Hacienda hagan una reserva de recursos específicos de Fonden para sequía, una reserva de recursos del Fondo Nacional de Desastres para sequía, para asegurar la oportuna asignación y aplicación de fondos para mitigar los efectos de la sequía severa en las entidades afectadas. Y al Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad, un fondo que se constituyó en el presupuesto de egresos de la Federación 2012 también, nos permitirá financiar no solo obras de infraestructura de desarrollo que tanto necesita el país, sino también he dado instrucciones para que financie equipamiento de desarrollo agropecuario, forestal, acuícola y pesquero en este 2012. También con el fin de actuar con la celeridad que exigen las circunstancias, como he dicho, he instruido a los secretarios de Medio Ambiente, de Hacienda y de Economía para que realicen ajustes a la normatividad vigente. Esto es muy importante. Me comentaba el gobernador en el helicóptero algo que es muy recurrente, que están los apoyos, están los presupuestos, pero muchas veces falta lo que la normatividad obliga, y que es que haya la aportación o la contribución de los gobiernos estatales, el llamado paripaso. Paripaso significa, pues casi literalmente, uno y uno, ¿no? Que sea paritario el apoyo. Y esto detiene muchas veces las obras, porque los estados no pueden o simplemente no aportan la parte que les corresponde. Entonces, le he dado instrucciones al secretario de Hacienda, al secretario de Medio Ambiente, al secretario de Economía, para que cambien esa normatividad, para que la revisen, y el propósito es que la Comisión Nacional del Agua, ahora que necesitamos con urgencia los canales, la pavimentación, la cementación de canales, la conducción de agua, las tuberías, la rehabilitación de pozos, etcétera, con agua pueda ejercer los fondos en forma directa, por cuenta propia y de manera inmediata, sin tener que esperar a que se concrete la aportación que por norma tienen que hacer los gobiernos estatales, conocida como paripaso. Es decir, actuar de inmediato sin tener que esperar u obstaculizar la acción que necesitamos hacer por el paripaso. Se trata pues de invertir inmediatamente recursos federales en infraestructura hidroagrícola, en agua potable, en alcantarillado y en saneamiento en beneficio de la gente. Finalmente, he instruido al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales que en el marco de excepción previsto en la ley no se requiera como condición previa la manifestación de impacto ambiental a las obras de Conagua que atiendan emergencia directamente vinculada con la sequía a fin de hacer más rápida su construcción. Es decir, se trata de una situación de emergencia y la vamos a tratar así. Hay varias de estas medidas que he anunciado dentro del programa integral para enfrentar la sequía que requieren modificaciones normativas. También en este mismo momento en la Presidencia de la República, en la oficina del consejero jurídico y en las distintas dependencias se está preparando precisamente el decreto que a más tardar el día de mañana habré de firmar y que permita orientar todos los esfuerzos presupuestales de manera más ágil para que este programa integral de atención a la sequía tenga los resultados que todos esperamos. Así que, pues, señor gobernador, señoras y señores, buscamos con estas medidas y acciones
ratificar el compromiso que tenemos con la gente, con el desarrollo humano, social y económico de los estados afectados por la sequía. Evidentemente la sequía proviene de un desastre natural, de una grave alteración que la humanidad en general ha hecho del cambio climático. Es decir, es un evento que ha sido ajeno a todos nosotros, pero me parece que tenemos que enfrentar esta problemática con decisión. Y con estos 33.800 millones de pesos del presupuesto federal previstos desde el año pasado cuando veíamos venir esta problemática, más los cambios normativos y las instrucciones que he dado y que mañana ratificaré con la formalidad debida a través del decreto correspondiente, estamos formando esta estrategia integral para hacer frente a la sequía en este año crítico para los estados que más la padecen. Y refrendamos desde luego el compromiso del gobierno federal de apoyar a la gente que está sufriendo esta grave situación. Termino diciéndole, reiterando, que nos empeñaremos para que a ninguna familia mexicana le falte el agua o el alimento, eso lo podemos garantizar, y también para refrendar que el gobierno federal estará decidida y determinadamente en apoyo de las zacatecanas, de los zacatecanos y de todas las familias mexicanas que viven esta situación extraordinariamente seria. Muchas gracias por su atención y pido que los secretarios puedan abordar cada uno más en detalle estos puntos que he comentado. Muchas gracias. Corresponde el uso de la palabra al ciudadano ingeniero José Luis Luege Tamargo, director general de la Comisión Nacional del Agua. Con su permiso, señor presidente, es una breve presentación, primero de la situación climatológica que usted ya hizo referencia, así como el señor gobernador, en segundo lugar, de los dictámenes de Fonden, las acciones 2011, las acciones 2012 y 6 conclusiones muy sencillas. Esta gráfica general que marca la precipitación anual desde que tenemos seguridad en los registros desde el año de 1941, aunque no se puede apreciar los números, es muy ilustrativa porque la segunda barra de la izquierda se refiere al 2010, es decir, como usted ya lo indicó, el segundo año de mayor precipitación en toda la historia de los registros confiables. Y la que está en color rojo, que es el número 13, el año más seco, correspondiente al 2011. Esto confirma lo que usted ha mencionado de este efecto del cambio climático que de un año al otro nos lleva a dos extremos. El siguiente mapa, que conocemos como monitor de sequía, es el trabajo que se hace coordinadamente entre los servicios meteorológicos de México, Estados Unidos y Canadá. Esos colores corresponden a 5 niveles de sequía, que lo más grave afecta al sur de Estados Unidos y al norte de nuestro país. Donde nosotros centramos la preocupación es en los colores rojos. El color muy oscuro en rojo corresponde a lo que se denomina sequía excepcional, y el color rojo más claro, sequía extrema. Ahí se puede apreciar lo que aquí ya se dijo. Son 5 los estados donde hay en distintas comunidades y municipios sequía excepcional y sequía extrema, pero son 19 estados de la República que tienen alguna afectación. La siguiente tabla demuestra, son los municipios del país donde se han aprobado dictámenes de desastre natural por sequía. Estos dictámenes son los que detonan los programas del Fondo Nacional de Desastres y del fondo que se llama Componente de Atención a Desastres Naturales en el sector agropecuario, que conocemos por su acrónimo de CADENA. Estos 559 dictámenes son los que nos han permitido arrancar todos los programas de atención al desastre. Es muy importante mencionar que se monitorea la sequía desde mayo del 2011. Algunos sectores quieren hacer aparecer que la sequía nos sorprende en enero del 2012 y esto no es así. Se le da un seguimiento desde que los pronósticos nos demostraron que venía como año seco. Y ya se dijo también el 15 de septiembre, el presidente
grupo intersecretarial, donde se establecieron los programas que la Conagua lleva junto con Zagarpa y Sedesol. Uno, el apoyo al abastecimiento de todas las comunidades del país con problemas de abastecimiento de agua potable. Dos, el programa de siembra para el periodo otoño-invierno. Aquí debo informar que se llevó una negociación apoyados por Zagarpa con todos los distritos de riego y las unidades de riego de los estados más afectados y se logró en la mayoría de los casos limitar la producción de grano de alto consumo de agua e intercambiarlo por oleaginosas. Esto representó ahorros en este periodo otoño-invierno de un 20 a un 25%. También se establecieron acciones para mejorar la eficiencia en varios predios, con nivelación de predios, impermeabilización de canales, rehabilitación de sistemas de bombeo y rehabilitación o reposición de pozos, que significan ahorros hasta de un 30%. Estas mismas acciones se plantean para el 2012, dando mayor énfasis al abastecimiento de agua potable, como ya se mencionó. Se tiene una plataforma que no se puede desplegar porque va a estar a través de Internet. La siguiente, por favor. Esos son los municipios con cadena. Esto es un dato muy importante, es el nivel de presas promedio nacional en noroeste y noreste, tanto para riego como para agua potable. El nivel rojo, el color rojo, es como estamos arrancando en enero de este año y se puede ver cómo gracias a estas medidas de prevención se logró contener una disminución muy grave, que hubiera sido muy grave en las presas a nivel nacional, pero sobre todo en el noroeste del país, donde más nos afecta la sequía. Esto es para riego y para agua potable, donde se puede apreciar, la siguiente, que la parte más crítica es precisamente el abastecimiento de agua potable en el noroeste del país. Por esta razón, nos concentramos en el 2012 como prioridad número 1 en el abastecimiento al agua potable. Entonces mencionaba yo que establecimos una plataforma de información geográfica que va a estar para todo el público a través de Internet sobre la plataforma de Sistema de Información Geográfica del INEGI, donde tenemos los acuíferos del país y su grado de explotación, como pusimos aquí solamente como un ejemplo, en el caso de Zacatecas, los principales acuíferos que tienen un nivel alto de sobreexplotación en color rojo y los otros municipios donde sí tenemos disponibilidad. En distintos planos tendremos la información de presas, ríos, lagos, lagunas. En esta que vemos a continuación, también poniendo el caso de Zacatecas, están todos los pozos profundos y también sistemas de galerías filtrantes. Y en otro plano, que no va a aparecer por la razón de no tener bien el Internet, están todas las localidades definidas por los municipios, la Sedesol y la Conagua, donde tendremos probables riesgos de abastecimiento de agua. Y bajo esta plataforma se establecerá la logística para el abastecimiento de agua a través de pipas o de cualquier alternativa que podamos requerir en todo el país. Aquí lo importante es que se garantiza la oferta de todos los del abastecimiento de agua potable para todas las comunidades de todo el país. Siguiendo las instrucciones que usted nos da, tenemos ya la información de todos los pozos en los 5 estados críticos que tenemos que rehabilitar o reponer, y en el caso concreto de Zacatecas también galerías filtrantes, que es una fuente muy importante de abastecimiento para distintas comunidades del estado. Y también tenemos el dato ya de las comunidades, primero las que atiende Sedesol directamente, que son 1.543, y hemos estimado otras 1.021 localidades en estos 5 estados que pueden tener problemas también de abastecimiento. Quisiera yo mencionar 6 conclusiones que hemos sacado de este trabajo. Primero, que se tiene el diagnóstico completo de la infraestructura de pozos, de galerías, a reponer o rehabilitar en los 5 estados para garantizar el abasto, para todos los 19 estados, con objeto de garantizar el abastecimiento de uso doméstico en la estrategia que lleva la Sedesol junto con los municipios. Segundo, llevamos un monitoreo especial
a presas y cuerpos de agua superficial para obtener la mayor eficiencia en la administración del agua durante el 2012. Tercero, se han aprobado 559 dictámenes de desastre natural por sequía que activan los fondos de atención a desastres naturales. Cuarto, está garantizado el agua mediante este mecanismo de abastecimiento doméstico. Quinto, se han presentado, siguiendo su instrucción, las nuevas reglas de operación a la Secretaría de Hacienda para que todos los programas de la Comisión Nacional del Agua puedan atenderse de acuerdo a la instrucción que usted se ha dado. Y sexto, la Ley de Aguas Nacionales faculta, desde luego, al presidente y a la dirección de la CONAGUA a la perforación de pozos donde se establezca, mediante este criterio de revisión entre municipios y sede SOL por emergencia. Es el informe que yo puedo dar, señor presidente. Pero de las acciones que vamos a hacer, José Luis, las pozos, canales, etcétera, detállalas, por favor, ¿no? Sí, están en la presentación que tenemos a continuación. Ah, bueno. Sí, donde están las cantidades y las longitudes. Hace uso de la palabra el licenciado Francisco Javier Mayorga Castañeda, secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Con su permiso, señor presidente, señor gobernador, como ya se ha mencionado, el flujo de recursos que empezó a derivarse desde mediados del año pasado para atender el tema de sequía, tanto en la parte productiva como en la parte de ayuda humanitaria, alcanzó un total de 5,027 millones de pesos. La que sigue. ¿Ya no hay? Bueno, eso es lo que ya seguiría para el año 2012, pero brevemente comento que se ejercieron estos 5,023 millones de pesos en 5 ejes. El primer eje fue mantener las capacidades productivas, que comprendió la reconversión de cultivos, como ya dijo también el ingeniero Luege, tratando de reducir la cantidad de cultivos con un alto consumo de agua, como pueden ser gramíneas o alfalfa, y aumentar los cultivos forrajeros como la avena o cultivos oleaginosos en las zonas de riego que requieren menos cantidad de agua. Aquí concretamente en Zacatecas, como ya informó el señor gobernador, se distribuyó semilla para que se pudieran hacer esas siembras de cultivos forrajeros, dado que no había ya opción de los cultivos tradicionales, maíz y frijol. También se hizo un trabajo para reubicar el cultivo de maíz de Sinaloa, que primero resultó afectada por heladas y ahora tiene muy poca disponibilidad de agua, empezar a sustituir producción de maíz en el sureste, en los estados del sureste, donde no tenemos ni problema de heladas ni problema de falta de aguas. Y en la parte de ganadería, pues hicieron una cantidad muy grande de acciones, muchas de las cuales se planearon con el gobierno de Zacatecas, muy recién entrado el señor gobernador. Desde el mes de enero de 2011 estuvimos aquí con el señor gobernador y se hizo todo un proyecto precisamente para despoblar vientres, para dejar zonas de reserva en los agostaderos, para llevar agua y alimentos al ganado, y concretamente, como una decisión del Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable, se compraron 42 pipas para abastecer precisamente a los ganaderos que tuvieran problemas extraordinarios de falta de agua. También se dieron instrucciones a muchos estados que así quisieron para que hubiera una flexibilización de las reglas de operación y se pudieran reorientar los recursos en concurrencia hacia los estados, hacia los productores afectados por sequía, tanto agricultores como ganaderos. Básicamente eso es lo que podría yo informar, señor presidente, de lo que ya se hizo en el año 2011. Muchas gracias. Sí, cómo no. Pues ahí sí ya no supe al final cómo quedó la distribución. Pero... Bueno, la idea es en el año 2012 continuar con todas estas acciones, profundizándolas y extendiéndolas más, como ya informó el señor presidente, primero con una mayor cantidad de recursos, que ya se informó puede llegar a 33,000 millones de pesos. Segundo, con una flexibilización en las reglas de operación. Tercero, con la eliminación de la obligación del par y paso.
y cuarto, con una coordinación mucho más estrecha entre los gobiernos de los estados, los gobiernos municipales y la federación. Prácticamente todos estos acciones que ya se hicieron en 2011 continuarán en el 2012 por la parte de Secretaría de Agricultura. CONASA estará también siendo un agente técnico muy importante para todas estas acciones. Sería todo, señor presidente. Toma la palabra el ciudadano licenciado Heriberto Félix Guerra, secretario de Desarrollo Social. Muy buenas tardes. Señor Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, señor Gobernador Miguel Alonso, señores secretarios, señores presidentes municipales, señoras, señores. Como bien lo dijo el Presidente de la República, un servidor va a detallar la vertiente de ayuda humanitaria. Y en esta vertiente de ayuda humanitaria, de alta prioridad, digamos, la de mayor prioridad, ser humano, tiene 4 vertientes fundamentales: agua para el consumo humano, alimentos, cobertores y empleo temporal. Es importante mencionar que a la fecha hemos apoyado ya con abasto de agua para consumo humano a 1.585 comunidades de 149 municipios donde habitan 420,000 familias. A la fecha se han distribuido 400 millones de litros de agua. Esto significan 40,000 pipas en coordinación con los municipios afectados. Es importante mencionar que esta estrategia la arrancamos en mayo del 2011, primero con 30 comunidades, fuimos creciendo y llegamos a la fecha con 1.585 comunidades afectadas, donde viven 420,000 familias. Tenemos ya identificadas 350 comunidades más, entre ellas algunas de Zacatecas, que iniciaremos a trabajar durante esta misma semana. Tenemos pipas suficientes en coordinación con los alcaldes, con los gobernadores, estamos preparados para abastecer en los próximos meses hasta 500,000 pipas o las que sean necesarias, pero hoy tenemos capacidad instalada para 500,000 viajes pipa de agua, que como dijo el Presidente de la República, si las enfiláramos, abarcaría más o menos 4,000 kilómetros. Siguiente mapa, el mapa que teníamos ahí, por favor. Bueno, me dicen que no está funcionando el internet, pero en este mapa tenemos perfectamente identificadas todas las comunidades. Aquí, por ejemplo, en Zacatecas tenemos 214 comunidades, señor gobernador, en 26 municipios, que estamos abasteciendo con pipas de agua en coordinación con los señores alcaldes, en corresponsabilidad, y estaremos creciendo. Si usted toma una de esas comunidades, aparecerá la información del número de familias, de la población total, de la cantidad de litros de agua que hemos suministrado ya, pero lo más importante, y este ha sido un énfasis del Presidente de la República, las fuentes de abastecimiento de lo que habrá de utilizar esta comunidad si esta sequía se prolongara por los próximos meses. De tal manera que tenemos previsto la fuente de abastecimiento segura para abastecer en cualquier circunstancia el consumo humano. Una segunda vertiente es precisamente el abasto alimentario. Hemos entregado 250,000 paquetes alimentarios. Hasta lo que va de los desastres naturales en los que nos ha tocado participar, es donde más paquetes alimentarios hemos sin duda distribuido. Este paquete alimentario está avalado por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, con alto contenido en proteínas y carbohidratos. Aquí en Zacatecas estamos ya distribuyendo 15,000 paquetes alimentarios. Hoy, hace un momento, estuvimos precisamente en la comunidad de Corrales y vamos a disponer de 150,000 paquetes más en las próximas semanas para que ninguna familia que lo ocupe, como lo ha dicho el Presidente de la República, se quede sin este apoyo emergente. Y como lo platicábamos, señor gobernador, estamos en disposición de
comprar frijol de Zacatecas. Tenemos en Diconsa, es importante comentarle a la población de Zacatecas y al país, que en Diconsa tenemos garantizado el abasto del alimento básico de los mexicanos que viven en las zonas de mayor marginación. Ninguna familia, pues, como lo ha dicho el presidente de la República, va a padecer de la falta de alimento ni de agua para el consumo humano. Adicionalmente, una tercera vertiente es la de cobertores. En respuesta a los frentes fríos, hemos distribuido ya 274,000 cobijas en las entidades afectadas. En Zacatecas ya hemos entregado 10,000 cobijas en beneficio de 5,000 familias y actualmente estamos distribuyendo otras 10,000 adicionales. Aquí en la foto vemos al presidente de la República haciendo entrega precisamente de cobertores, de paquete alimentario en la Sierra Tarahumara en el pasado mes de diciembre. También tenemos el programa de empleo temporal. Este programa es fundamental porque las familias nos ayudan ahí en su predio, ahí en su comunidad, a hacer tareas en beneficio de las propias familias y de la propia comunidad. Tareas que nos van a servir una vez que llegue el agua. Reparación de cercos, despiedre, pero también vasos, presas filtrantes y represos. En los estados afectados por la sequía, hemos apoyado a 68,700 familias con empleo temporal, con una inversión de 190 millones de pesos. En Zacatecas hemos apoyado, señor gobernador, a 5,670 jefes y jefas de familia que recibieron recursos el año pasado por 8,8 millones de pesos. Y para este año el programa será 4 veces más grande, enfocado exclusivamente a las comunidades afectadas por la sequía, como lo anunció el presidente, con una inversión de 750 millones de pesos. Algunas otras acciones en Zacatecas, a través del programa Oportunidades, atendimos en el 2011 a 102,000 familias con una derrama bimestral de 128 millones de pesos. Y con 70 y más apoyamos a 64,500 adultos mayores con una derrama bimestral también de 65 millones de pesos. Instalamos en Zacatecas 6,200 pisos firmes con una inversión de 34,4 millones de pesos. Y también realizamos inversiones en 8 sistemas de agua potable con tomas domiciliarias, en 4 pozos profundos, en 5 equipamientos de pozos y en 3 tanques elevados. Para el 2012, señor presidente, señor gobernador, en Zacatecas, con oportunidades, como me lo ha indicado el presidente, en la comunidad, vamos a volver a censar las zonas afectadas y estimamos apoyar para el 2012 a 110,000 familias con un monto de 950 millones de pesos. Adicionalmente, vamos a adelantar también los pagos del programa. Vamos a llevar el programa 70 y más también en las zonas urbanas de mayor pobreza y estaremos apoyando a 82,000 adultos mayores con un monto de 490 millones de pesos. Y tengo la indicación, señor gobernador, del presidente de la República, de que en los próximos 6 meses hagamos las inversiones necesarias para que en Zacatecas no haya absolutamente ninguna familia viviendo con piso de tierra. Y finalmente, como lo vimos en la comunidad en la que acabamos de estar de Aldama, esto lo estamos haciendo con total transparencia, al margen de colores, con total seriedad. Se eligen comités comunitarios de transparencia por los mismos miembros de la comunidad. Ellos mismos designan quién es su presidente, secretario vocal y es una labor voluntaria. El proceso, por ejemplo, para el paquete alimentario, primero se selecciona el lugar del almacenamiento, asegurándose que sea un lugar limpio, seguro, en fin. Diconsa surte los paquetes alimentarios, el comité recibe los paquetes alimentarios, el comité entrega estos paquetes a los beneficiarios y lleva un reporte final especificando las cantidades de despensas recibidas y entregadas con fechas e incidentes. Y también tenemos un comité de transparencia en el proceso de abasto de agua. Y este tiene que ver primero, se revisa que la instalación de los tanques se realice en un lugar adecuado y accesible para la población. En el que estuvimos a la comunidad de Aldama, en el municipio de Aldama, por ejemplo, ese lugar lo seleccionó la propia comunidad.
en coordinación con el municipio. En coordinación con el municipio se rentan pipas, siendo el abasto responsabilidad municipal. Tercer punto es que se atiende la necesidad de la población sin que exista ningún tipo de discriminación. El comité también vigila que el municipio le dé mantenimiento necesario al tanque para prevenir su deterioro y su contaminación. También da a conocer el comité ante la población la ubicación del tanque, el cuidado del agua para consumo humano, la periodicidad en el abastecimiento de líquido, asegurándose que las pipas de abastecimiento lleguen en los plazos pactados con las autoridades municipales. Y finalmente el Comité de Transparencia Comunitario reporta retrasos y cualquier observación, tanto a las autoridades municipales como a las autoridades de SEDESOL. Es cuanto, señor presidente. Toma la palabra el ciudadano doctor José Antonio Meade Curibreña, secretario de Hacienda y Crédito Público. Señor presidente, para detallar brevemente cómo se instrumentarán las acciones de fondeo que usted ha instruido. Esta administración ha sido puesta a prueba severamente por las contingencias climáticas. Pongo en perspectiva el dato. El Fonden se creó hacia 1998 y del 2000 al 2006 el gasto promedio del Fonden fue de tan solo 3.700 millones de pesos. Este año, por primera vez con la contingencia de Tabasco, el Fonden rebasó 10.000 millones de pesos. Y de entonces para acá el gasto ha permanecido elevado. De ahí la importancia de ir construyendo un andamiaje normativo, jurídico, de transparencia, de rendición de cuentas, para ser cada vez más asertivos y más ágiles en la atención de las contingencias climáticas. Es una administración que ha enfrentado todo tipo ya de contingencias climáticas y ha hecho de la atención ante las contingencias una política de Estado y la ha construido sobre la base de 4 pilares. Cada pilar está sustentado en un andamiaje operativo y normativo. Cada componente se sostiene en el conjunto de leyes, reglas, normas y procesos orientados a darle viabilidad y transparencia al uso de los recursos asignados. De ahí a que en este andamiaje y en lo mucho que hemos construido, el decreto que en su oportunidad presentó el legislativo, resultó redundante, se iba a rebasar por lo que íbamos a necesitar, no iba a tener la flexibilidad necesaria ni el alcance necesario, además de que en lo jurídico adolecía de deficiencias, pero ya contamos, lo hicimos desde el año pasado y lo haremos ahora, con un fondeo suficiente. El primer pilar proviene precisamente del presupuesto de egresos de la Federación. Este presupuesto lo aprobó la Cámara de Diputados en una discusión cuyo proceso de discusión, modificación y aprobación se describe con claridad en la Constitución. El propio presupuesto, en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, prevé los mecanismos que nos permiten responder con flexibilidad para atender con oportunidad las contingencias climáticas. El presupuesto no se ejerce en abstracto y el contexto específico que enfrentamos exige flexibilidad que la propia ley nos da para poderlo adecuar y hacer frente correcto al contexto que estamos enfrentando. Ya después de lo aprendido el año pasado en el caso específico de la sequía, diversas dependencias federales introdujeron en sus reglas de operación, en las reglas de operación de sus programas, criterios específicos y transparentes que nos permitirán seguir respondiendo a los retos que tenemos por delante. Así, los recursos del presupuesto constituyen la primera línea de defensa para hacer frente a desastres naturales, utilizando los medios que ya comentaron mis compañeros secretarios para atender en particular el fenómeno de sequía que ha afectado al territorio mexicano. Efectivamente, el presupuesto se identifican 33.800 millones de pesos que, como usted comentó, nos permitirán atender a lo largo de 8 ejes la contingencia que hoy tenemos por delante. Van los ejes desde el abasto de agua a la población, y esto implica desde la adquisición de pipas y tanques para asegurar el consumo humano hasta la protección y el rescate de la oferta natural de agua potable en diferentes dependencias. La protección social y preservación de oportunidades, con especial énfasis en alimentación y salud, y ahí va lo que podemos hacer desde paquetes alimentarios, como comentó el secretario de SEDESOL, hasta caravanas de salud, vigilancia epidemiológica y entrega de cobijas.
El tercer eje tiene que ver con que protejamos en este contexto el ingreso familiar. Ahí jugará un papel muy destacado los programas de empleo temporal, tanto el inmediato como el ordinario. El apoyo al empleo en las zonas afectadas. Ahí Zagarpa tiene un programa de atención que recoge diversos ejes que tendrán un acento particular dada la sequía que estamos enfrentando y que va desde el apoyo de la cadena productiva de maíz y frijol hasta los apoyos que hoy se comentaron en materia, por ejemplo, de diésel, pasando por el que usted destacó de apoyo a la industria molinera de Nixtamal y el adelanto de Procampo y Progan, entre otros. El quinto eje, que tiene que ver ya en lo estructural con un buen manejo de agua y uso sustentable de los recursos naturales, permitirá que atendemos tanto al agua como al suelo, modernización, rehabilitación, equipamiento, tecnificación de riego, para que el agua que ya tenemos no se desperdicie. Y ahí la instrucción que usted ha dado permitirá complementar muy bien nuestro andamiaje normativo para que nada estorbe la acción directa de la Federación en la provisión de estos apoyos. El sexto eje tiene que ver en materia presupuestal con los seguros que ya se han comentado, el seguro catastrófico, seguro comercial, programas de garantía de Zagarpa. Pongo en perspectiva, señor presidente, los estados que el año pasado invirtieron $1 en primas para asegurarse frente a la contingencia de la sequía, recibieron al final del año 20 pesos por cada peso invertido. Y ese peso debía de entregarse a los beneficiarios sin ningún obstáculo y sin ninguna regla. De ahí la importancia de hacer énfasis, como usted comentó, en que la utilización del seguro es en este caso fundamental. El séptimo eje, que también se apoya con recursos presupuestarios, es el de financiamiento, en donde FIRA y Financiera jugarán un papel destacado con programas emergentes en condiciones blandas, además de las reestructuras que desde el año pasado empezaron ya a apoyar, y apoyaremos de manera muy importante el empleo de las zonas afectadas. Si nos faltaran recursos, los complementaremos con Fonden. Insisto, este es el primer pilar, son 33.800 millones de pesos. El segundo pilar, ya muy desarrollado, es el del Fondo de Desastres Naturales. Aquí, como ya comentó además, se establecerá por sus instrucciones uno específico para la sequía. Cuidamos en el cierre de que el Fondo de Desastres Naturales tuviera suficiencia presupuestal amplia y tendrá al principio del año una cantidad histórica de disponibilidad para hacer frente a lo que ya hemos acumulado y para hacer frente a la contingencia hacia adelante con acento en la sequía, como usted nos lo pidió. Por la vía del Fonden habrán recursos suficientes. El tercer pilar, que refleja que hemos venido trabajando Ejecutivo y Congreso, es un pilar solidario que permite que desde la Federación se apoye a los estados para que puedan acompañar de este proceso. Se contempló en el presupuesto, como usted señaló, un fondo de apoyo para infraestructura, seguridad y participación. Este fondo le va a permitir a los estados hasta 8,000 millones de pesos para infraestructura, equipamiento, desarrollo agropecuario, forestal, acuícola y pesquero, pero además para con estos recursos hacer frente a los paripasos en los casos de los programas que aún no contemplen o en los casos en donde el Estado escoja acompañar a la Federación en el esfuerzo que la Federación desarrolle. Aquí es importante destacar, señor, que en este esfuerzo solidario la Federación paga el 100% del capital y los estados pagan solamente los intereses, financiándose además a la tasa a la que lo hace el gobierno federal y a un plazo de 20 años. Este componente solidario, este tercer pilar, refuerza lo que además se contempló en el presupuesto y que implicará para los estados el mejor año de participaciones en su historia. Por primera vez las participaciones, que como usted sabe son de libre designación, rebasarán los 500,000 millones de pesos. El puro incremento nominal del 2011 para el 2012 será de más de 30,000 millones de pesos, de donde lo que se les va a apoyar con el Fondo para Infraestructura y Seguridad, más el incremento histórico en participaciones, ayudarán a que este tercer pilar, en donde hay solidaridad del gobierno federal, sea puesto a buen uso. Y el cuarto pilar es un pilar en donde hemos sido muy agresivos en materia de administración de riesgos. Hemos hecho también de la cultura del aseguramiento un elemento fundamental del acompañamiento y la posibilidad de hacer frente a desastres naturales. Hemos pasado en 8 años de una cobertura prácticamente mínima del seguro en materia de contingencias a una cobertura que superará los 10 millones,
24,000 millones en monto y 10 millones de hectáreas, ¿no? 10.3 más o menos millones de hectáreas serán aseguradas de prácticamente cero hace apenas 8 años. Insisto, los estados que nos acompañaron en esta estrategia, en este cuarto pilar, hoy vieron multiplicados sus recursos por 20. En resumen, señor presidente, señor gobernador, señores presidentes municipales, la estrategia de financiamiento es robusta, incorpora todos los elementos que hacen frente y que hemos aprendido para resolver el problema de contingencia climática. Habrá un apoyo en el presupuesto desde el FONDEN, con la vertiente de apoyo a los estados, con sus participaciones y con los seguros suficientes para asegurar, como usted nos ha pedido, que no haya ningún mexicano que pase hambre o sed por la sequía que hoy nos aflige. Gracias, señor presidente. Escuchemos al ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos. Gracias. Bueno, antes de concluir, yo quisiera si alguno de los alcaldes, no hay alcaldesas, ¿verdad? Aquí, ahorita. Presentes no. Presentes no, pero Sí. los alcaldes o alguno de los secretarios que usted disponga, gobernador, pudieran hacer algún comentario. Sí, adelante, alcalde. Perdón, secretario. Muchas gracias. No sé si lo subí o lo bajé. Muchas gracias, señor presidente. Con el permiso de su señora esposa, el señor gobernador, de los señores secretarios aquí presentes, su servidor es el secretario de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado. Y créame que yo creo que de los funcionarios estatales aquí presentes, el que más valora y agradece su presencia, nos llena de ánimo y de esperanza para poder enfrentar juntos, Gobierno federal, Gobierno del Estado y municipios y los productores, esta difícil situación que hoy estamos viviendo. Con mucho interés he escuchado los planteamientos que aquí se han dado por usted mismo y los señores secretarios y estamos seguros que nos ponen otras circunstancias para poder atender esta contingencia. Sin embargo, con mucho respeto pudiera sugerir que en la parte de empleo temporal que está hoy encasillada a Sedesol, pudiera también asignarse recursos a la parte de Zagarpa para un programa de empleo temporal en los propios predios agrícolas, como anteriormente se había daño en despiedres, en pileteo, en acciones de conservación de suelo y agua, que ya Zacatecas implementó el año pasado como estado piloto, que nos enorgullecemos en que así se haya sido considerado, y que hoy lamentablemente por haber tenido esta contingencia representa que más de 70,000 productores de bajo nivel de activos productivos de autoconsumo no tengan esa posibilidad de abastecer su necesidad más básica ni el ingreso económico para sus familias, y que lo que nos han pedido, lo que nos han demandado es la posibilidad de autoemplearse, de hacer acciones de conservación de suelo y agua para revertir el proceso de desertificación, que en todos estos estados que observábamos, los 5 que tenemos hoy sequía extrema, pues son estados áridos y semiáridos, donde nos ha venido ganando el avance de la desertificación, y que por eso estamos proponiendo hacer acciones estructurales de fondo para revertir este proceso, y que pudiéramos hoy, bajo esta emergencia, aprovechar la mano de obra de nuestra gente para paliar el avance de la desertificación, y que por otro lado tuvieran un ingreso económico. Lo más duro está por venir en los próximos 5 meses, esperando que en junio de este año nos llueva y se generalice el ciclo agrícola. Esas familias hoy demandan la oportunidad de un trabajo y estimamos que se ocuparían más de 5 millones de jornales, más de 600 millones de pesos, solo para el estado de Zacatecas y solo para el 70% de sus productores de más bajo nivel de activos productivos de autoconsumo, y que, insisto, hoy no tienen la posibilidad de abastecer su necesidad más básica. De igual manera, señor presidente, usted estuvo hace unos minutos volando sobre la zona frijolera más importante del mundo y del país. Zacatecas aporta el 36% de la producción de frijol. Históricamente producimos 300,000 toneladas. Este año solo logramos aportar por sequía 72,000 toneladas, una cuarta parte. Sin embargo, también el peor escenario pudiera ser que la naturaleza nos favoreciera, que tuviéramos lluvias en junio y no tuviéramos semilla para sembrar. La poca producción que se tuvo, la gente pudo guardar algo con la intención de utilizarlo como semilla, pero ante este panorama desolador se está comiendo la reserva que tenía para semilla.
Por eso el Gobierno del Estado, en la posibilidad de sus recursos, implementó un programa de acopio del frijol del ciclo anterior con 25 millones de pesos, que solo nos permitirá abastecer 1.500 toneladas, y por eso la solicitud de poder ampliar con recursos federales este programa de acopio para frijol en pro de la soberanía del país, del grano, del frijol que todos los mexicanos demandamos. Y para ello le solicitaríamos un apoyo de 75 millones de pesos. Y en esa parte a que me refería yo estructural de revertir el avance de la certificación, está cuantificado por el INIFAP. Aquí en Zacatecas estamos perdiendo de 15 a 20 toneladas de capa arable por hectárea agrícola, tratando de hacer producción y no logramos levantar cosecha. Y por ello proponer, lo hemos trabajado ya con el señor secretario Mayorga, la regresión de predios agrícolas a predios pecuarios o forestales, reconociendo que indebidamente se abrieron predios agrícolas a tratar de hacer agricultura donde de origen no hay condición para hacer agricultura, son extensiones forestales o extensiones ganaderas, y en Zacatecas tenemos cuantificadas 300,000 hectáreas del 1.100.000 de agricultura de temporal, de suelos de clase 5, que pudiéramos entrar en ese proceso de regresión, y donde ya también el Estado, pese a sus limitaciones presupuestales, este año estará designando 50 millones de pesos para excluir esas áreas, para evitar esa regresión, garantizándole en el esquema normativo de Procampo que puedan recibir el apoyo sin tener que tratar de sembrar, cooperando solo al avance de la desertificación. De igual manera, señor presidente, usted pudo observar las grandes extensiones de tierra colorada, hoy ya casi ceniza, que entre ellas no hay cortinas rompevientos, no hay nada que detenga el proceso de avance de la certificación, del escurrimiento del agua que nos cae, poca pero que nos cae, y por eso también como una estrategia convenida con la CONASA, y agradecemos al secretario Mayorga y al doctor Fierro, hemos implementado un programa piloto para establecer cortinas rompevientos a base de nopal, que nos permitan detener el proceso de la desertificación, la infiltración del agua, forraje en estos meses de estiaje tan prolongados de 12 a 18 meses, pero sobre todo la conservación del recurso suelo y la infiltración del agua, y también el Gobierno del Estado le está invirtiendo para este año 50 millones de pesos, que obviamente son limitados y que esperaríamos que la Federación nos pudiera apoyar pues al menos 2-1 o 1-1 en el peor de los escenarios. Todos sabemos, aquí se mencionó, que ya estamos pasando a sequía hidrológica por el abatimiento de los mantos acuíferos, y también todos sabemos que la mejor manera de infiltrar el agua, además de los bordos de las presas, es la cobertura vegetal. Y por eso pedirle, señor presidente, señor secretario Mayorga, pudiéramos seguir rompiendo récord. Reconocemos que el año pasado rompimos récord con el apoyo de reconversión productiva, que hoy pudiéramos tener disponibilidad de semilla de avena forrajera, de cultivos forrajeros para al menos 300,000 hectáreas, para que pudiéramos, habiendo condiciones de humedad, sembrar esa superficie, infiltrando el agua a los mantos acuíferos, pero sobre todo no dejando el suelo desnudo, deteniendo el proceso de desertificación, produciendo el forraje que hoy demandan todavía 1 millón de unidades animales que tenemos en el Estado. Agradecemos el apoyo para la despoblación de ganado, que ha tenido un impacto muy positivo en Zacatecas. Agradecemos el programa de forrajes de otoño-invierno, el adelanto del Procampo que ha anunciado, señor presidente. Obviamente es una excelente noticia para los productores y agricultores de Zacatecas. Creo que con estos acuerdos aquí tomados podremos juntos, como usted lo dijo, ir avanzando en la de fondo y en la parte coyuntural en la resolución de la sequía, la peor de los últimos 7 décadas que estamos viviendo en Zacatecas y en las zonas centro-norte del país. Sería cuanto. Muchas gracias por su atención. ¿Algún alcalde que haga uso de la palabra en nombre de sus compañeros? A ver, adelante, alcalde. Sí, muchas gracias, señor presidente. Con su permiso, señor presidente, señor gobernador. Pues bueno, yo vengo de uno de los municipios que más frijol producen o producían a efecto de esta situación de la sequía del municipio de Sombrerete. Y bien... ¿Qué más qué, perdón, dijo? No, digo que vengo del municipio de Sombrerete, donde más se producía frijol, pero ahora con la sequía vivimos esta situación crítica. La verdad nos parece muy interesante el programa integral para la atención a la sequía que usted ha anunciado. Nos sentimos contentos en este sentido de saber que vamos a tener todo el apoyo tanto del gobierno federal como del gobierno estatal.
Y bueno, quería comentarle acerca de una estrategia que se dio aquí en el estado de Zacatecas con viene también del señor secretario de Zagarpa, que también aquí está presente, en la cuestión de la municipalización de recursos para apoyo en el campo, que los municipios estuvimos también tomando forma y parte de este importante acuerdo, donde aplicábamos también un 20% sobre lo que a cada municipio se le asignó, pero que tuvimos que utilizar gran parte de este recurso para redireccionarlo, dado que la situación crítica de la sequía pues ya no permitió apoyar con el mejoramiento en la cuestión de la tecnificación del campo, y por ello bueno, pues empezamos a distribuir estos recursos para atender de manera emergente la sequía. Y dentro de este programa integral para la atención a la sequía, me parece importante que en el manejo integral, incluso por parte de las diferentes secretarías, como lo maneja el señor secretario de Hacienda, podamos también incluir pues una parte a través de los extensionistas sobre la cultura del manejo holístico del suelo y sobre la cultura de la conservación de agua. Creo que falta esa parte, desde mi punto de vista, esencial de trabajarlo con los productores, con los campesinos, con la gente rural, a efecto de que tornen conciencia sobre el fenómeno y sobre todo prever a futuro, porque muchas veces las gentes en las comunidades no aceptan mucho un programa que no sea que le llegue directo a la bolsa. En ese sentido, la propuesta estaría en que también se trabajen algunos aspectos de la cultura y de concientización para el manejo integral u holístico del suelo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Gracias. No sé si alguno de los secretarios quiera hacer algún comentario. Pues, precisamente la parte que señalaba el señor presidente de la capacitación a los productores está contemplada. El programa de desarrollo de zonas áridas que arrancó precisamente en 2011 y que el estado de Zacatecas, como ya se dijo aquí, accedió a ser pionero en este tipo de medidas, más que abonen a lo estructural y no solamente atenuar una situación difícil de corto plazo, pues tiene contemplado ese acompañamiento técnico. Como ya dijo también el señor secretario, el INIFAP tiene perfectamente mapeados los suelos y están contempladas acciones, como ya lo dijo él, para ir regresando al suelo a su vocación inicial, suelos que no debieron ser nunca agrícolas, por regresarlos a la parte ganadera o forestal, a las cuestiones de ganadería diversificada, de manejo de unidades ambientales, de ranchos cinegéticos, y eso mismo también en la parte agrícola, promover labranza de conservación o cero labranza, los programas de mecanización para que los implementos que se usen remuevan lo menos posible a la capa vegetal, los programas de siembra de cobertura, en fin, todo eso sí está contemplado ya en estos programas de manejo integral de la sequía o la condición de semiárida que tiene esta región ya de por sí. Entonces, todo eso está perfectamente contemplado, es cuestión de irlo fondeando y, como decía el señor presidente y el señor secretario de Hacienda, pues ya hacen todos los requisitos de par y paso y con reglas mucho más flexibles para actuar con más rapidez y extensión. Muchas gracias. Gracias. Muy rápidamente, ¿son también secretarios? Sí. Sí. Pues a ver, ahora sí que sí, bueno. aquí es como la multiplicación de los secretarios, porque de unos hicieron 3, pero a ver, primero el secretario y luego el de usted, ¿no? Muy brevemente, por favor. Sí, buenas tardes. Con su permiso, señor presidente, señor gobernador, con su permiso. Obviamente Zacatecas se enfrenta a retos muy grandes con el tema de la sequía, pero quiero yo abordar un tema, señor presidente, que conforme a los datos del Censo de Población y Vivienda 2010, las finanzas del Estado y la gran parte de los municipios de Zacatecas se verán afectadas con la distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Básica. Para la distribución del fondo de los estados se consideran las brechas de pobreza, considerando el ingreso per cápita y el nivel educativo promedio por hogar, disponibilidad de espacios de la vivienda, no sea malo, disponibilidad de drenaje. Nomás, si nos dice en palabras breves exactamente cuál sería el punto que usted quiere abordar, porque... Claro que sí. Lo que le quiero comentar, señor presidente, es que este año para Zacatecas, en el caso de los municipios, en el fondo ya mencionado, Fondo de Infraestructura
municipal. Este fondo se ve afectado con una reducción de 156.3 millones de pesos. Por supuesto que afecta considerablemente a los municipios porque es el fondo que permite la realización de obras de infraestructura social básica. Es una reducción del 20% en el caso del Fondo de Infraestructura Social Estatal, que anteriormente tenía 107 millones de pesos y hoy 86.2 millones de pesos, y para el caso de los municipios se tenían 781 millones de pesos para el 2011 y el 2012 625 millones de pesos. Por supuesto que afecta de manera considerable con esta estrategia de apoyar con acciones para infraestructura y abatir los problemas de la sequía. Respetuosamente, señor presidente, dos propuestas importantes. Uno, crear un fondo compensatorio para al menos garantizar que este fondo sea igual que el 2011. Y propuesta número dos, que a la Sedesol la revisión de los criterios e indicadores que se utilizan para la distribución de este fondo en la Ley de Coordinación Fiscal. ¿Sería cuánto, presidente? Brevemente, sí. Pues no sé, adelante cualquiera de los dos. Sí. Adelante. Pues, ustedes digan. Bueno, buenas tardes. Soy el director general de los servicios de salud en el estado de Zacatecas. Con su permiso, señor presidente, con su permiso, gobernador, quiero decirles pues que la salud siempre está de la mano con la economía, va de la mano con la sequía o con la humedad. En este caso, Zacatecas, con los efectos que estamos teniendo un deterioro en la salud. Provoca falta de higiene y sus consecuencias en la generación de epidemias, hambrunas, inmortalidad, aparición de enfermedades infecciosas, como todo el mundo las sabemos, por este tipo de sequías, vienen siendo las gastrointestinales, respiratorias agudas, hepatitis, dermatitis y el riesgo latente y constante de la presencia del cólera. Se hace un círculo vicioso, viene la sequía, viene falta de alimentación, viene una desnutrición, vienen infecciones. Igual le pediría, secretario, si fuéramos directamente al punto. Entonces, este círculo vicioso sigue constante y las tendencias a que tengamos infecciones gastrointestinales y de esta naturaleza pues se va a incrementar. ¿Qué actividades hemos realizado desde la presencia de la sequía? Hemos tenido una demanda de servicios, hemos dado una dotación de instrumental y equipo con una inversión de 35.5 millones. Y lo que nosotros respetuosamente le solicitamos, señor presidente, es para combatir esto. Todo el mundo sabemos que la medicina preventiva es mejor que la curativa, es aumentar las unidades móviles para que nosotros lleguemos a toda la gente que le dificulta llegar a nuestros centros de salud y a nuestros hospitales. Tenemos un estudio realizado donde tenemos 172 unidades móviles aproximadamente para atender más de 305,000 habitantes en alto riesgo y proteger su salud. Eso es cuanto. Muchas gracias. Muy amable, secretario. Director, perdón. Sí. Muchas gracias, señor presidente, y también quiero dar la bienvenida a la señora Margarita Zavala, presidenta de nuestro sistema DIF nacional, y comentarle muy rápidamente, señor presidente, soy portavoz pues de todas las presidentas, presidentes, directores y directoras de los sistemas DIF municipales en Zacatecas, y comentarle que, bueno, felicitamos esta iniciativa de este programa para que ningún mexicano, ningún zacatecano sufra de sed o de hambre. Comentarle que, como lo sabe la señora Margarita, nosotros somos la puerta en donde pues todas las familias, todos los grupos vulnerables tocan diariamente para buscar toda clase de apoyos. Pero fundamentalmente ahora por la situación que enfrenta el Estado, sabemos que será una condición difícil y que ya la iniciamos a finales de este año, la situación de los programas alimentarios. Para Zacatecas, durante este año, el presupuesto asignado para los distintos programas alimentarios es de 107 millones de pesos. Es 1 millón de pesos más lo que se nos incrementó acorde al año anterior, y lo cual pues no impacta ni siquiera con lo que es la alza a los productos alimenticios, y decirle que es una demanda de todos los municipios del Estado.
el incremento de los apoyos alimentarios, tanto de canastas como de despensas, la instalación de espacios de alimentación, encuentro y desarrollo. Y yo creo que esta sería una de las acciones estratégicas para poder contribuir en el tema del abatimiento a la pobreza alimentaria. Escuchábamos con atención que Sedesol estará entregando 150,000 paquetes durante este año y decirle que nosotros tenemos considerados precisamente la entrega, pero no tenemos el recurso de cerca de 148,000 paquetes a mismo número de familias y que esto representa casi 600,000 habitantes en 2,600 localidades rurales, señor presidente, pero no contamos con los 22 millones de pesos adicionales mensuales que se requieren para atender esta situación. En números globales, atendiendo 6 meses a esta población, serían algo así como 137 millones de pesos, señor presidente, los cuales no contamos para poder atender esta demanda. Secretario, ¿algún comentario sobre lo de la situación? Sí, señor. Muy rápidamente, señor. Las participaciones y las aportaciones se determinan por fórmula y de hecho se hizo una reforma muy importante en el 2008 que buscaba hacer de las participaciones justamente más reforzar su objetivo en términos de que premiaran la mayor actividad económica, la mejor cobranza de agua y de predial. Y este año en la administración serán las más altas que hemos tenido en nuestra historia. Las aportaciones también se fijan en el Congreso y se ha buscado que guarden relación con el objetivo que les da origen. La diferencia entre las participaciones y las aportaciones es que las primeras son de libre designación y las segundas vienen etiquetadas para un objetivo específico. Ambas, en este caso, desde el presupuesto federal, alcanzan máximos históricos. Al mismo tiempo, señor, hemos venido trabajando en dotar de facultades y de potestades a las entidades para que hagan un esfuerzo de mejora en sus ingresos propios. Las potestades con las que cuentan los estados son importantes, van desde el impuesto a la nómina, la posibilidad de cobrar sobretasa en impuestos especiales de producción y servicio en los que están ya definidos por ley, pasando por la administración del régimen de pequeños contribuyentes, en donde toda la recaudación va para los estados, y no omito señalar, porque es el que tiene mayor potencial, el caso del predial. Desde esa óptica, y si además uno suma los fondos que desde la federación se aportan a los estados, que permiten ayudar desde pavimentación hasta los esfuerzos de policía municipal, pasando por fondos regionales que apoyan a los estados más pobres, etcétera, pues se da un elemento de apoyo muy importante a los ingresos públicos de las entidades. Ya el resto de los ingresos públicos y del presupuesto del Estado no depende de la federación y se determinan a nivel de cada uno de los estados. Nunca, como ahora, han recibido las entidades apoyos desde la federación y nunca como ahora explican el porcentaje que hoy explican del gasto federal, lo que se entrega a los estados, además de la cercanía que hemos tenido con diversas entidades, notablemente Zacatecas, en los esfuerzos de cierre, de donde, y con eso cierro, el país se determina por ley, los indicadores vienen por ley, y si nosotros a cada fondo que tiene su propia dinámica, luego le metemos una compensación para que no cambien, pues entonces no reconocemos ni evolución, ni dinamismo, ni cambios, y distorsionamos la forma como fueron creados. Pero insisto, desde la federación hemos sido, seguiremos siendo pues, muy solidarios en las preocupaciones que aquí se plantean, pero sí reitero, participaciones y aportaciones alcanzarán máximos históricos el año que entra, alcanzarán también máximos históricos las potestades que tienen los estados para fortalecer sus propios ingresos este año, y pues sí rematando pues, un poco las prioridades municipales y estatales de ingreso y gasto pues, rebasan al ámbito de la federación, aún tomando en cuenta pues, los fondos múltiples conforme a los cuales se brinda apoyo para diversos requerimientos que tienen naturaleza sobre todo municipal y estatal. Señor presidente, solamente para efecto por parte del Gobierno del Estado, agradecerle su presencia, agradecerle desde luego la presencia de la señora Margarita Zavala, de cada uno de los funcionarios federales, su presencia, el de su equipo de trabajo. Nos confirma en Zacatecas la voluntad del Gobierno federal para trabajar unidos, como bien se ha expuesto por parte de los colaboradores del Gobierno del Estado
y desde luego esta participación de los funcionarios federales en la presentación que usted ha hecho del Programa Integral de Atención a la Sequía, que nos da mucho gusto que sea en Zacatecas, que sea un estado muy afectado por este problema, porque además lo hemos platicado con el presidente de la República. A Zacatecas le impacta doblemente porque es un estado que la mayor parte de su población se dedica a la agricultura y a la ganadería de temporal, y que esto pues nos da un efecto todavía más severo ante todavía la necesidad de avanzar en un estado industrializado, un estado diversificado económicamente, y con lo cual este impacto climatológico todavía nos daña con mayor profundidad. Por ello, reconocerle este programa integral de atención que hoy da a conocer en Zacatecas a detalle, y que sepa que como lo hemos sido, como Zacatecas ha sido pionero en estos meses, nos sumamos integralmente al esfuerzo. Hemos llevado a cabo acciones, como ya lo han mencionado los colaboradores estatales de manera detallada, pero este respaldo que ha anunciado, esta necesidad de un respaldo adicional a Zacatecas, se lo volvemos a plantear. Sabemos que hay el ánimo, que hay la sensibilidad, sabemos la carencia financiera que existe, pero que Zacatecas hoy por hoy necesita de manera más complementaria esa mano solidaria que sabemos que tenemos de nuestro amigo el presidente de México. Gracias por su presencia, desde luego estaremos atentos al seguimiento de este programa, cada uno de los funcionarios federales, reconocerle su sensibilidad, y desde luego, presidente, que sabemos ha tomado nota de los planteamientos específicos de necesidades que tiene Zacatecas en este mismo marco de pobreza, de sequía y de marginación, pero también desde luego de esperanza y de fortaleza de un Estado zacatecano que siempre está dispuesto a caminar en esta marcha de Zacatecas hacia el progreso y el desarrollo. Gracias. Pues muchas gracias, gobernador, secretarios. Reitero desde luego que este programa integral para la atención de la sequía, yo creo que es el mayor esfuerzo que haya hecho cualquier gobierno para atender no solo una sequía, que hemos tenido otras, sino incluso para atender una circunstancia de desastre natural. Obviamente el programa incluye desde la operación de programas que ya están en curso, y en todo caso el anticipo de partidas, Procampo, Progam, hasta también el establecimiento de partidas adicionales o bien programaciones financieras que permiten verdaderamente auxiliar y de manera inmediata a las poblaciones afectadas por la sequía. Segundo, que el programa tiene claramente una preeminencia en el sentido humano. Nos vamos a concentrar prioritariamente en la atención a las familias y particularmente en pobreza extrema en las áreas rurales, y en lo específico en garantizar tanto el consumo de agua para uso doméstico como el suministro y el abasto de alimentos para la población, independientemente de las limitaciones que se nos han dicho aquí para el DIF de Zacatecas y otras. Nosotros hacemos nuestro esfuerzo. Ya me imagino, pues a mí me cuesta trabajo darle algo de presupuesto a Margarita y ella no cobra ni un centavo y en fin, ya hacen colectas y todo. Imagino pues aquí al gobernador, a través de la hermana del gobernador, creo que se podrá tener influencia con el gobernador mismo para eso. Pero en cualquier caso, nosotros nos haremos cargo a través de la Secretaría de Desarrollo Social de garantizar ese abasto, porque sabemos la necesidad que tiene la gente. Por otra parte, eso no obsta de los apoyos que tenemos ya para Zacatecas, que son muy importantes. Hablábamos también con el gobernador de muchas obras de infraestructura, muchas de las cuales algunas ya están operando. Ahora que íbamos rumbo a Juan Aldama, veía la carretera pues, Fresnillo-Durango, 4 carriles que no hemos inaugurado, pero se ve que ya está operando muy funcionalmente. Me dice el gobernador que está lista ya también la Zacatecas-San Luis Potosí, y muy pronto estará terminada la Zacatecas-Saltillo. Yo creo que no se habían hecho tantas o tan importantes obras de infraestructura carretera para Zacatecas en muchísimo tiempo. Yo no sé si se hicieron alguna vez en una sola administración tantas obras, y lo hacemos además con muchísimo gusto. Yo he tomado nota de los planteamientos, pero creo que de alguna manera todos esos planteamientos se engloban en uno o en varios de los programas que tenemos. Evidentemente que se requiere apegarse también a la propia normatividad y restricción presupuestal que establece el Congreso de la Unión. Y de los planteamientos que se hacen, creo que debemos llegar a una conclusión
compartida, pienso yo. Es importante fortalecer los ingresos públicos en todos los niveles de gobierno. El secretario Mid ha hablado, por ejemplo, de la importancia de que estos ingresos públicos se den de manera ordenada, fuentes potenciales que, si uno compara los ingresos públicos en otros países, en el caso de México no hemos aprovechado debidamente, como es el ingreso potencial del impuesto predial, que es donde está, yo creo, una de las mayores reformas fiscales que se pueden hacer, una correcta recaudación de impuesto predial, ni siquiera sin aumentar tasas, sino simplemente recaudando equitativamente, particularmente en quienes no contribuyen. Yo he hecho muchos esfuerzos para fortalecer las finanzas estatales, como por ejemplo el delegar a los estados la posibilidad de cobrar una contribución sobre el consumo de combustibles en los propios estados. Fue rechazada por un partido político que podía decidir eso y se hizo que solo la Federación pudiera cobrar ese tipo de contribuciones. Propuse que los estados pudieran cobrar también contribuciones al consumo general, independientemente de contribuciones federales, también se rechazó. Y yo creo que es muy importante que tomemos nota porque pues a la hora de las necesidades son muchas y a la hora de pedir pues es muy importante. Y como dice el dicho, prometer no empobrece, dar es lo que aniquila. Pues yo sé que mucha gente, sobre todo en estos tiempos, prometieron muchas cosas, pero la verdad es que muchas las hubiéramos resuelto si hubiéramos apoyado las reformas que propuse en materia de fortalecimiento de los ingresos fiscales, particularmente de las entidades federativas. No se hizo, no digo que no se pueda hacer, yo pienso que es posible, pero independientemente con lo que contamos es con el presupuesto que ya tenemos, por lo menos a nivel federal, y como ustedes han visto, el gobierno federal en este programa integral para atender la sequía, pues está verdaderamente haciendo un ejercicio sin precedentes. Seguiremos pues apoyando a Zacatecas y a los zacatecanos. Aquí los secretarios ya han hecho algunas precisiones de los temas que más le inquietan y no me resta, señor gobernador, señores alcaldes, señores secretarios, más que agradecerles muchísimo la hospitalidad. Creo que ha sido una gira muy productiva. Yo también me voy con mucho mayores conocimientos y una percepción mucho más cercana y mucho más realista de esta realidad y desde luego con la mayor voluntad de hacer el mayor esfuerzo posible, lo que esté en manos de la Federación, por apoyar a Zacatecas y a los estados que están padeciendo esta sequía en mayor o menor medida. Tengan la certeza, amigas y amigos, de que lo vamos a hacer y reitero insistentemente que garantizamos que ningún mexicano, ninguna mexicana carecerá de agua o carecerá de los alimentos básicos que necesita para su propio desarrollo. Muchas gracias, gobernador, muchas gracias.